Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Soy Suheil Assad y esto es Siete Mares, mi programa para reflexionar y dialogar con ustedes. Hoy vamos a hablar del país del cual les traigo la novedad de la ropa, Irak. Estoy vestido de iraquí. Obviamente la vestimenta es una vestimenta tradicional, pero que todavía en estos días funciona. En Irak mucha gente se viste así por dos motivos. Zona desértica. En verano es muy atractivo poder tener una ropa que cae bien al cuerpo y además con el calor y las temperaturas de 45, 50 grados del desierto de Irak en ciudades como Karbala, como Nayaf y hasta en Bagdad es muy saludable. Por lo menos no se siente tanto el calor cuando uno está vestido con algo tan liviano, y esto porque también en los días de frío, obviamente el iraquí, para que no sienta tanta presión del frío desértico, utiliza este chaleco. A esto le llaman dashdasha, los iraquíes. Dashdasha es como una gran camisa, obviamente tipo vestido que llega hasta los pies, hasta el final. Es una sola parte, digamos, es una sola ropa que va desde los hombros hasta los pies. Hay obviamente varios colores, hay varias telas, varios modelos. Este es uno de los que se usan mucho allá. Y este es el famoso chaleco, el yaliqa iraquí, que también generalmente lo utilizan mucho con tipo telas especiales. El interior tiene, acá como ven, esto posiblemente sea sintético, pero bueno, utilizan muchas veces piel de camello y es muy bueno, para el invierno es espectacular. Bueno, además nos acompaña el café, después vamos a estar hablando un poquito sobre este tema y una gran sorpresa que les tengo. No se olviden de suscribirse en el canal, no se olviden de presentar e invitar a sus amigos a estas charlas, diálogos, reflexión, para estar en contacto y poder al fin y al cabo escuchar también sus opiniones y saber sobre qué les interesa que hablemos en este mundo de la reflexión, especialmente sobre el tema del pensamiento, de la filosofía, de la mística, la espiritualidad y la vida en sí, porque nosotros creemos que la espiritualidad y la filosofía y el pensamiento tiene que manifestarse en algún momento como vida, como forma de vida, así que de eso vamos a hablar seguramente. Irak, un punto muy fundamental que a mí me une afectivamente, sentimentalmente a Irak. Si recuerdan, yo en algún momento les había dicho que soy de origen libanés, hijo de padres libaneses inmigrantes. En Argentina nací y obviamente crecí, sin embargo tengo orígenes árabes y además que como nuestro origen es un origen islámico, los shias de Líbano, una de las distintas escuelas de pensamiento en el Líbano entre los musulmanes, generalmente tienen un origen iraquí, porque muchas de estas tribus, hace como, no sé, 1000 años, más, menos, viajaban y obviamente en esas migraciones muchos de los iraquíes llegaban al Líbano y permanecían ahí, se quedaban y bueno, de ahí vengo yo. Hay un personaje que se llama Han ibn Arwa, que está en la historia del Imam Hussein, que en algún momento vamos a hablar del Imam Hussein porque es fundamental para poder entender el Irak actual y muchos de los sucesos que están ocurriendo y que ocurrieron, digamos, durante toda la historia contemporánea de este nieto del profeta Muhammad, Imam Hussein. Uno de los personajes que aparece en la historia del Imam Hussein es Han ibn Arwa, y yo soy de esa descendencia, digamos, uno de mis ancestros paternos es justamente Han ibn Arwa. Entonces hay un lazo sentimental, histórico con Irak, justamente por esos orígenes, aunque obviamente culturalmente fue la cultura libanesa la que más gobernó nuestra vida, ¿no? Porque fueron muchísimas generaciones que vivieron en el Líbano. Entonces, Irak es eso. La primera vez que viajé a Irak fue en la época de Saddam Hussein. Yo creo que fue en el 99, me parece, o en el 2000, posiblemente, porque fueron
2 viajes que hice en ese momento. Después viajé muchísimas veces más, pero en la época de Saddam Hussein hice 2 viajes. Entonces yo creo que fue entre el 99 y el 2000, época complicada, época en donde al fin y al cabo ya gran parte de los iraquíes habían viajado fuera de Irak, muchísimos dispersos por Europa, especialmente en Inglaterra, especialmente en Londres, en Gran Bretaña. Yo creo que los iraquíes fueron de estos pueblos que en la historia contemporánea les tocó vivir una historia dura de guerras, una historia dura de migraciones, de viajes, de sucesos muy potentes, ya a nivel político, a nivel seguridad, a nivel cultural. El iraquí contemporáneo de mi edad y una generación antes, tuvo una vida bastante compleja. Yo recuerdo tener un amigo que me decía, yo nunca pude conocer, digamos, la vida en paz. Siempre estábamos en guerra, o siempre estábamos con terrorismo, o siempre estábamos enfrentando a algún grupo que nos molestaba, o siempre estábamos con problemas entre, no sé, sunitas y chiitas en una época, o siempre estábamos bajo la dictadura de Saddam Hussein. En fin, una realidad contemporánea muy dura para el iraquí común. Y bueno, el tema de los viajes, yo recuerdo que mi primer contacto con los iraquíes fue cuando viajé al Líbano. Viví 3 años en el Líbano en la década de los 90, y muchísimo iraquí vivía en el Líbano, porque esa diáspora iraquí, digamos, muchos de ellos estaban en Siria, muchos estaban en Irán y muchos estaban en el Líbano, y estos 3 países, por la cercanía por un lado, y geográficamente hablando, y también por un tema cultural, Siria-Líbano por el idioma. Los chiitas, obviamente, en el Líbano y en Irán encontraron un refugio que culturalmente les servía, porque venían de una cultura similar, más allá de que también históricamente hay lazos entre Irán e Irak en ciudades religiosas del sur de Irak, como el Nayaf o Karbala, que muchas familias iraníes desde hace más de 100 años viajaban allá y trabajaban, eran comerciantes, o iban y venían, o tenían 2 casas, porque como está el límite la zona del sur iraní con Irak, entonces de alguna forma hubo siempre lazos entre esos 2 países, familias que tenían la mitad de la familia en Irak y la otra mitad en Irán, en zonas como el Ahwaz o Juzistán, por ejemplo, que es una zona, los iraquíes llaman Muhammara, en el sur de Irán. En fin, entonces está claro que al fin y al cabo Irak, nosotros diríamos, vivió películas de acción durante la historia contemporánea, especialmente en la etapa de gobierno de Saddam Hussein. Y bueno, mi viaje fue un viaje de turismo religioso. Hay varias ciudades en Irak con mausoleos muy importantes, y estos mausoleos son de personajes que, históricamente hablando, en la historia de los musulmanes, del Islam, tienen obviamente un peso importante. Muchos de los nietos del profeta, de hecho, el Imam Hussein, que es la gran tumba que se encuentra en Karbala, y que después en algún otro programa, si no llego en este, voy a hablarles de él, está enterrado ahí, y es un destino de turismo religioso de todo el mundo, especialmente en estos días después de la caída de Saddam. Millones y millones de personas los visitan, digamos, tanto a él como al Abbas, que es el hermano del Imam Hussein. En Nayaf está la tumba del Imam Ali, yerno del profeta Muhammad, primo hermano y esposo de Fátima, su hija. En fin, entonces yo viajé para conocer justamente Nayaf y Karbala, estas 2 ciudades sagradas para los musulmanes, por la tumba del primo hermano y yerno del profeta, el Imam Ali, y el Imam Hussein. Y voy a explicarles un poquito el tema del Imam Hussein, porque es interesante. En algún momento los invito a que lean su historia. Pongan Imam Hussein, van a aparecer muchísimas cuestiones, y si ponen Arba'in, la palabra Arba'in, van a saber de qué se trata esta peregrinación millonaria. Yo hice un documental, si lo encuentran por ahí, Túnel de Luz, que lo pasó Hispan TV durante una etapa. Seguimos aquí en la ciudad de Nayaf. Como ven, miles y miles y miles de personas se están dirigiendo a la ciudad de Karbala para visitar la tumba del Imam Hussein, el día del Arba'in.
el día 40, después de su martirio, donde se recuerda y se conmemora uno de los sucesos más importantes de la historia del Islam, el martirio de Imam Hussein en Karbala. Bueno, esto es un regalo que me acaba de llegar hace unos días, dando una conferencia en un lugar, una entrevista, disculpen, que, bueno, son todas reliquias del mausoleo del Imam Hussein en Irak, en Karbala, y el de el Abbas, que es el hermano. Y bueno, ya, yo creo que con esto ya nos lleva todo el programa. Pero bueno, vamos a explicar uno a uno estas cosas. Primero, la alfombra, un pedazo, un trozo de alfombra del mausoleo del Imam Hussein en Karbala. Los mausoleos son como grandes mezquitas y que generalmente todo está alfombrado, son lugares de rezo, en donde se hacen actividades espirituales, religiosas, rituales. Entonces, todos los mausoleos generalmente, gran parte de ellos, por lo menos lo que está, digamos, esos salones al lado de la tumba, del mismo mausoleo, están alfombrados. Entonces, como recuerdo, digamos, no sé, yo creo que se vende esto en los lugares, digamos, los locales, digamos, al lado del mausoleo. Entonces, bueno, parte del recuerdo que se llevan muchos peregrinos es la alfombra. Que estas alfombras además son históricas porque tienen sus, no sé, 60, 70, 80 años, hay algunas que tienen 100 años, porque son alfombras persas muy famosas y bueno, generalmente son donaciones de algunos artistas, de algunos creadores de estos modelos de arte persa en las alfombras, o de algunos industriales o algunos comerciantes, en fin. Y después tenemos varios elementos. El elemento más famoso es esto, que es la tierra de Karbala. Karbala es una ciudad en donde hubo una batalla muy importante, en donde es asesinado, martirizado el Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad e hijo de Fátima, su hija. Esta tierra, más allá de ser la tierra de la batalla de Karbala, en donde cayó el Imam Hussein, y ya por eso ya tiene un plus, digamos, de sacralidad, además es una tierra que en muchas narraciones aparece como una tierra particular. Por ejemplo, algunas narraciones dicen que el tomar parte de esta tierra y ponerla en la lengua ayuda a la cura de muchas enfermedades, y hay una creencia de ese tipo en el mundo islámico, especialmente entre los shias, donde se habla de eso. Entonces, bueno, típico recuerdo que uno trae de Irak es justamente la tierra de Karbala. Acá ponen dos, una es de la tumba del Imam Hussein y otra de la tumba de el Abbas, que es el hermano del Imam Hussein. Sobre el tema de la tierra, como es tan sagrada para muchos, además hacen con ella esto. Esto es una piedra hecha con la tierra de Karbala, y acá obviamente un saludo, que es parte de la visita que se hace al Imam Hussein, que dice As-salamu ala al-Hussein, la paz sea con el Hussein y el hijo del Hussein y los hijos del Hussein y los compañeros del Hussein. Bueno, lo importante es que esta piedra sirve en el rezo. Los musulmanes cuando rezan se prosternan, y los chiitas especialmente, cuando se prosternan apoyan la frente sobre la tierra. Entonces esto se pone frente a la alfombra de rezo, y cuando uno, después de estar parado, baja hacia la prosternación, apoya su frente sobre esta tierra, que es un acto preferible en la jurisprudencia islámica. Entonces lo hacen muchas de estas piedras. Lo otro es esto que llaman el masbaha en árabe, que es para glorificar a Dios, es el rosario, algo similar al rosario, para recordar a Dios. Hay algo que se llama dhikr en el Islam, que es el recuerdo a Dios. Entonces la gente hace con esto el recuerdo a Dios, como diciendo, por ejemplo, frases como Allahu Akbar, Dios es el más grande, o Alhamdulillah, las alabanzas sea para Dios, o Subhanallah, enaltecido sea Dios, etcétera, etcétera. Y esto también está hecho con la tierra de Karbala, para que, bueno, uno la puede poner en el bolsillo y estar constantemente haciendo glorificación a Dios. Lo otro son los perfumes. Este es el perfume del Haram o el mausoleo, que es un perfume muy, muy rico. Este perfume es el que ponen sobre las telas de la tumba, porque la tumba es una tumba que tiene
arriba de ella un gran mármol, una especie de rectángulo tipo como este, pero bastante grande, de mármol, y sobre ese mármol, que es la tapa, digamos, de la tumba, ponen una tela. Y sobre esa tela, que además es muy bella, porque es una tela de seda muchas veces, con un arte muy, muy bello, con hilos de oro, con algunas perlas preciosas, piedras preciosas o semipreciosas, perfuman constantemente todas esas telas con este perfume. Entonces, cuando uno va allá, huele el aroma del haram o del mausoleo, y bueno, se trae este, entonces te hace recordar, y como bien saben, en la psicología se habla de que el olfato es uno de estos puntos fundamentales en el tema del recuerdo, que te transporta, en el tema del mover los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, y acá obviamente ponen uno del haram del Abbas y otro del haram del Imam Hussein. Lo otro son el mármol de la misma tumba, del mausoleo. ¿Esto de qué se trata? Uno del Abbas y otro del Imam Hussein. Se trata de que la tumba tiene 1300 años más o menos, porque el suceso del martirio de Imam Hussein fue hace 1300 años. Entonces, la van cambiando, quizá cada 100, 150 años, 200 años, sacan el mármol antiguo y ponen un nuevo mármol. Entonces, a través de la historia sacaron muchas veces el mármol ese que tapa la tumba, y como cuestión, digamos, de bendición para los creyentes y los que tienen una relación con este tipo de ritual, venden obviamente estos pedacitos de mármol. Y bueno, este tiene dos funciones. Primero, el tema de recordar al Imam Hussein. Segundo, el tema de poder rezar sobre ella. O sea, como es mármol, también uno puede rezar sobre ella. Algo similar a esta piedra que les había dicho. Y como un tema de souvenir, también hacen lo mismo con el mármol y lo cortan y lo cristalizan, digamos, no sé cómo se dice. Los de las gemas tendrán una, no sé, palabra específica, un término específico. Lo hacen de forma que tanto el corte como la medida sirva para hacer anillos, que en algún momento les voy a hablar de los anillos porque es otra de las tradiciones espirituales del Islam. Entonces, esto también está hecho con el mármol de la tumba de Imam Hussein, del cual se hacen anillos. Y voy a aprovechar para hablar de los anillos ahora, porque Irak también tiene varias cuestiones que están relacionadas con los anillos, y ahora les voy a comentar de qué se trata el tema de los anillos. Y además, bueno, esta es una caja muy linda, en donde acá está en una forma artística bastante interesante, que dice Labbaika ya Hussein, M-A-K-O Hussein. Bueno, con respecto a los anillos, les comento. Allí vieron las dos piedras del mármol que las preparan para que uno las saque y las haga anillos. Bueno, obviamente yo, como ya tengo varias de estas piedras porque siempre ando dando charlas o conferencias y me regalan muchas veces de estas cosas, ya hice dos anillos. Uno con la piedra, el mármol de la tumba de Imam Hussein, que obviamente se utiliza como un anillo. No tiene un significado espiritual específico, es simplemente un tema de souvenir y de recuerdo. O sea, no hay nada especial de efectos espirituales o de energía. Simplemente tiene una cuestión de souvenir. Y lo mismo con la de Abul Fadl Abbas. Con su permiso, voy a tomar un café iraquí. Obviamente el café iraquí también es una de estas tradiciones bastante famosas. Y ahora voy a hacer un corte antes de continuar con el tema de los anillos. Esta es la típica cafetera iraquí. Es de cobre, es una cafetera muy tradicional, artesanal, hecha a mano, y tiene varias cuestiones esta cafetera. Bueno, esta yo la caliento normal con el gas, pero originalmente el café árabe y el café iraquí especialmente es un café que generalmente es muy, muy pesado. Por eso yo me puse tan poco café, no lo llené. Se pone una pequeña parte de café porque es un café concentrado, ¿sí? Es como una esencia de café. Y lo que hace que sea tan concentrado es que ponen mucho café, poca agua y lo dejan calentar o hervir durante mucho tiempo. Yo escuché que hasta hay veces no lo sacan durante 3 días, digamos.
y van sumando café, cuando va evaporándose. Y la historia es esta, que se mantiene caliente porque hay tipos de cafeteras como esta que debajo, en la base, acá, tienen como un recipiente, una especie de cenicero, donde ponen carbón prendido, digamos, carbón encendido. Y el carbón lo mantiene caliente, entonces están en los lugares populares con la cafetera y siempre está caliente, nunca se enfría porque está el carbón ahí. Entonces, bueno, obviamente eso lo concentra mucho más y hace que sea un café muy pesado. Con su permiso. Otra cuestión, este es amargo, el café típico árabe es un café amargo, los pocillos también son pocillos iraquíes que no tienen manija, generalmente no tienen, digamos, más que el mismo pocillo, digamos, y se toma desde acá, generalmente con la mano derecha. Y el otro punto es un tema de tradición, es que como actividades generalmente en los velorios se utiliza mucho el café en el mortuorio, en todo digamos, el protocolo del mortuorio. Y en el tema de los muertos es como que después del entierro, por ejemplo, durante 3 días permanece muchos de las personas que vienen a visitar a la familia del muerto y se quedan en su casa. Entonces el café, y justamente es amargo por eso. Como son momentos de tristeza, entonces no se pone azúcar como un símbolo cultural de que, bueno, son días amargos, entonces tomamos el café amargo. Muchos lo toman dulce en alguna otra oportunidad, si es un cumpleaños, un casamiento. Y hay temas culturales, por ejemplo, que creo que no es solamente en Irak, yo lo vi en Siria, en el Líbano, en muchos países árabes, y es que uno te sirven un poquito, lo tomás, si alargás la mano, extendés la mano para que te sirva nuevamente, te sirve. Y así, si vos no haces algo que ahora les voy a decir, te sigue sirviendo, aunque sean 7 veces, o sea, o 20 veces. La forma de terminar el café, y ya cuando no querés más, es así. Haces este pequeño movimiento. Al hacer este movimiento ya sabe que vos ya no querés más, entonces agarra el café y se lo lleva. Bueno, en el Irak moderno hay muchos modelos de café. Yo estoy hablando del típico y tradicional café iraquí o árabe. Pero bueno, ahora hay uno que llaman café de chocolate, por ejemplo, ¿viste? Le ponen unas cosas así como frutos secos o le ponen nueces, así media triturada, o almendra, y le ponen algunos miel y chocolate o cacao, en fin. Hay muchos tipos, pero bueno, eso es así. Seguimos con los anillos. Esta es una piedra que se llama Dor, que es piedra de cristal. Cristal de roca le llaman, o roca de cristal, no recuerdo el título o el nombre científico. Cristal de roca se llama, ahora lo recordé. El cristal de roca es una especie de vidrio, es transparente. Muchas veces aparecen algunas cuestiones, digamos, que lo emblanquecen un poquito, tienen así como algunas líneas internas, hay algunas que son una especie de pelos negros internos. Dor sale en Najaf en la época de lluvia, cuando cae el agua sobre la tierra de Najaf. Muchos de los comerciantes o la gente que trabaja con las piedras van a ciertas partes de la ciudad de Najaf y ahí revolviendo la tierra salen estas rocas que obviamente originalmente no son así, son rocas más grandes, pesadas, más oscuras. Después con el trabajo que le hacen, trabajo industrial, termina siendo así. Y bueno, también se utiliza como parte de la tradición islámica. Esto es una de las cuestiones preferibles en el Islam de utilizarlas, como muchas cuestiones que en algún momento, si tengo algún día para hablar de los anillos, lo voy a hablar. Y esta es la misma, pero esta sale en Karbala, que le llaman Dor Husayni, o sea, la perla del Imam Hussein. Y se dice que como el Imam Hussein martirizó en la tierra de Karbala, la sangre de él corrió, cuenta la tradición. Entonces estos salen de color rojo, si lo ven, y ya es una roca un tanto diferente. Bueno, esta es la historia de los anillos. Y con respecto a Irak, obviamente hay mucho que hablar. Yo tengo muchas anécdotas, especialmente en los últimos años que viajé
después de la caída de Saddam, especialmente con trabajo periodístico, haciendo documentales, entrevistas. Participé en muchos programas de televisión como invitado y en muchos programas como productor, como conductor, etcétera, etcétera. Entonces hay mucho de recuerdo, quizá tengamos una segunda oportunidad. No, quizá no, se los prometo ahora. El próximo programa vamos a ir hablando de Irak porque es necesario tener un poquito una visión más amplia de la realidad de Irak. Y además es un país muy interesante, no solo por el tema histórico, civilizacional, y por toda, digamos, la riqueza cultural que significa Irak en todo sentido, sino por todo no sé, el estatus geopolítico que tiene Irak hoy en día, en esta zona especialmente, más por todos los sucesos que ocurrieron en estos últimos 20 años, desde la caída de Saddam hasta hoy, pasando por los movimientos takfiríes, por el Daesh, por el gobierno islámico que quisieron imponer, los takfiríes y por toda la cuestión que desde la entrada de los Estados Unidos de Norteamérica hasta la caída de Saddam, pasando por todo lo que vino después, hasta el nuevo gobierno de Irak, hasta todos los sucesos que ocurrieron y pasando por lo que ocurre en estos días también con el tema de Palestina y el apoyo iraquí, en fin. Mucho por hablar, obviamente no nos interesa tocar el tema político, nos interesa más verlo desde el punto de vista cultural, pero es interesante que de alguna forma uno se contacte con ese Irak que es muy, muy rico civilizacionalmente hablando, culturalmente hablando, y a nivel popular también, la historia del pueblo iraquí, como les dije al principio, una historia bastante cruel, bastante dolorosa, dura, y una experiencia popular importante, la reconstrucción de Irak, el Irak de las dificultades de la época de Saddam, con el Irak actual, el desarrollo económico de Irak, en fin. Creo que da para otro programa más, así que espero que me sigan en el próximo programa con la segunda parte de Irak, con muchos más detalles. No se olviden de suscribirse en el canal, no se olviden de invitar a sus amigos a participar de estos diálogos y de este intercambio cultural y que esperemos podamos beneficiarnos mutuamente. Manden los comentarios, me gusta leerlos y saber qué opinan. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un gran saludo para todos.